Algunos comentarios en la apertura y después abrimos el juego, charlamos entre todos porque tanto Gonzalo como Luli como Robertino tienen muchísima información. Voy a empezar por este día. Ustedes dirán otra vez, como una vieja película, ¿no? Otra vez preocuparnos por la economía, el dólar que sube. Hoy todas las pantallas de los canales de televisión tenían la cotización del dólar, ¿no? Otra vez ir mirando esos guarismos que nos complican la vida, ¿no? Que no sabemos si se van a traspasar al precio de lo que compramos en la góndola, al precio de lo que pagamos por los servicios. La nafta, fundamentalmente, que es el primer objeto de consumo masivo, bien de consumo masivo que sufre cuando sube el dólar. Y el gobierno que te dice que tiene poder de fuego para mantenerlo en ese precio. Hay un número mágico que hoy contaron, que aparentemente pueden gastar hasta 20.000 millones de dólares. Yo voy a decir el título, después lo vamos a discutir con los chicos, que ellos investigan, tienen fuentes, vienen de gobierno, vienen de estar trabajando en las redacciones de medios gráficos. El gobierno dice que tiene 20.000 millones de pesos para bancar esto. Sin embargo, hoy fue un día de terror. Cayó todo. La bolsa, los bonos internacionales. El gobierno tuvo que salir con esta circular, ¿no?, del Banco Central para prohibir de alguna manera la transacción en dólares para aquellos que están ligados a entidades financieras, síndicos, socios con un 5%, cónyuges. Limitar el tema de aquellos que tienen la posibilidad de repatriar dinero del exterior. Bueno, no se le va a cobrar comisión para que esto se facilite. El tema es una aspiradora de dólares. Hace años que se viene hablando de que Argentina necesita una aspiradora de dólares. Lo escuché en el gobierno anterior de Alberto Fernández. Ahora te lo dicen con otra letra, de otra manera, pero la verdad que la aspiradora de dólares en Argentina no funciona. Y siempre cuando tenemos ciclos políticos o alguna turbulencia política, algún desacierto político, termina pagando el pacto usted. Vos, que te vas a levantar mañana a trabajar y tu sueldo, que antes hacías con un cálculo a un dólar 1.200, 1.250, 1.300, lo tenés que hacer indefectiblemente a un cálculo de 1.500, es decir, ganás menos. Y tu empleador no te va a aumentar. No te va a aumentar, porque las paritarias están hiperpisadas, que son una de las cuestiones que tiene la Argentina para salir adelante. Los salarios en este año 2025 no han acompañado la dinámica que todavía tiene la inflación, a pesar de que el gobierno algo la controló. Ahora vas a tener un rebote de inflación, que a lo mejor no llega a ser del 5, 6 o 7, pero tampoco sabemos hasta dónde el gobierno va a tener poder de fuego para contener al dólar. Y cuando hablo de desaciertos políticos, hablo de lo que venimos diciendo hace un año acá. Un año hace que venimos en los programas que nos toque estar, de que el gobierno no puede dinamitar todos los contactos políticos propios y de la oposición. Porque ya vivimos 20, 25 años donde la ideología gobernaba todas las actitudes de gobierno, desde lo económico hasta lo social, todo atravesado por la ideología, ¿no? Ya inclusive con una sobredosis de ideología que terminó con un gobierno de Milei que empezó a hacer una batalla cultural, ¿no?, al otro extremo, y que muchos celebraron. ¿Saben cuánta gente, mientras cobra una miserable jubilación, celebra la contracultura del mileísmo contra el kirchnerismo? ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que los argentinos del siglo XXI estemos tan ideologizados y estemos en una guerra ideológica, en una grieta ideológica, ¿no? ¿Para qué? ¿Para el comentario de la mesa de café, de la mesa del domingo cuando se junta la familia? ¿Para qué? Si después las jubilaciones no valen nada, los salarios no valen nada, salís y te cobran cualquier cosa. Digo, ¿cuándo se nos va a arreglar la economía? ¿Cuándo va a haber luz al final del túnel? Que es la frase que yo elegí en enero del 2024 y todavía lo he preguntado y nadie ha podido responder. Ahora menos, después de este día de terror. Hoy fue un día de terror.
El gobierno de Milei considera que donde hay consenso hay negocio. A lo mejor puede haber un negocio donde hay consenso, pero no todo es así. Digo, la política es el arte de escuchar al que tiene una diferencia, tratar de llegar a los mayores acuerdos posibles. Y como carácter fundamental es el bien común de la gente. El bien común de todos. Un país para pocos no le sirve a nadie, porque un país para pocos es un país de conflicto permanente y de estos cimbronazos en elecciones de medio término, en elecciones ejecutivas y demás. Hoy la figura de Lule Menem, desde lo político, estuvo en boca de todos. Que lo corren a Lule, que lo ponen a Lule, que lo sientan a Lule, que lo sacan a Lule, que entró Santiago Caputo, que le sacó la silla, que le puso la silla, que le dio la espalda, que volvió el triángulo de hierro. Bueno, aparentemente no lo corrieron a Lule Menem de la campaña de la provincia de Buenos Aires. Hay un dato que les voy a contar de una fuente, porque así como los chicos tienen fuente, yo también alguna fuente ostento. ¿Qué me dijo esta fuente? Que piensan remontar la elección de la provincia de Buenos Aires, una fuente oficialista, ¿no? Alguien que está en el armado, en el territorio, que conoce muchísimo. Que me dijo que ellos confían en el voto antiperonista que esta vez no va a apoyar a Randazzo y quizás entre el peronismo estrictamente y la Libertad Avanza, más algunos cuadros del PRO, termine votando esa opción política y se pierda el oficialismo nacional en la provincia por unos 6 puntos. Que esa sería una buena elección. Ahora lo voy a corroborar con ellos para ver si esto que estoy diciendo, ellos tienen la misma fuente o una fuente parecida. Eso por un lado. Y después otra cosa, un dato preocupante. El gobierno cree que gana la capital, Neuquén y Mendoza. Es muy poco para un país que quieren pintar de violeta. Así que así las cosas rumbo a la elección de octubre. A mí, sinceramente, a esta altura de las circunstancias, la elección no me interesa. Como a vos o a usted, la elección realmente, cuando vos tenés que mañana salir a pelearla otra vez, levantarte a la mañana para ir a tu trabajo, ver si vas a poder pagar las necesidades de los chicos, porque muchos de ustedes a lo mejor son papás de chicos muy chicos, adolescentes, que todavía no entran al mercado de trabajo. Y decís, ¿cómo sigo en esta Argentina cíclica que me da 6, 7 meses de tranquilidad, de bonanza, de esperanza, de decir, bueno, vamos a bancar un gobierno nuevo y otra vez te pega el piñón, el piñazo de la economía, ¿no? Que la pyme no puede invertir, que no vienen las inversiones extranjeras, que el cepo sirvió para a lo mejor tener un dólar a mano a través de una billetera virtual, está bueno. El que la pasa un poco mejor ha podido ir al exterior con un dólar barato, pero otra vez el dólar te pega un piñazo y volvés a la Argentina real. Voy a usar una frase muy común, ¿no? De un cuento muy famoso de Disney. Otra vez la carroza se convierte en calabaza. Otra vez la carroza se convierte en calabaza. Y uno siente que a lo mejor había enderezado el carro más o menos, que podías darte un pequeño lujo y otra vez la economía argentina te vuelve a tirar al sótano. Yo la verdad es que enfrento las cámaras y les tengo que decir la verdad. Les tengo que decir la verdad. Hay mucha impericia del gobierno, de haber dinamitado puentes con los propios. ¿Cuántos cuadros de la Libertad Avanza abandonaron el carro? ¿Cuánto abandonaron el carro? ¿Cómo se les dio la espalda al PRO, a Juntos por el Cambio? Se especula siempre de que Milei llegó con su partido en la elección anterior, en la elección presidencial, para dinamitar Juntos por el Cambio. Pero digo, ¿no había manera de contener en una gran mesa amplia ideológicamente a unos cuadrazos de Juntos por el Cambio para construir? Porque ya del otro lado, vos tenés gente que quiere construir, tenés muy buenos peronistas del otro lado, pero tenés a Cristina Fernández, que es un collar de melón a esta altura. Es un collar de melón. Porque Cristina Fernández está condenada en doble instancia y ratificado por la Corte a una pena de delito común.
No tiene nada que ver con otros casos de presidentes de Latinoamérica. Está condenada por un delito común. Yo lo he dicho una y mil veces. Entonces, del otro lado tenés ese cuadro, que ya al peronismo le cuesta, ¿no? Aparece la figura de Kicillof como el hombre que se llevó toda la dinámica de la provincia de Buenos Aires, pero claro, hasta que Kicillof no abandone ese discurso adolescente que tiene, ¿no? Y esa ligazón con sectores de la cámpora y del kirchnerismo más estricto, no va a ser rubio de ojos celestes para las elecciones de 2027. Y ahí está el peronismo también en un desafío importante. Por eso digo, impericia de todos lados. La clase política que termina con su zigzagueo enfermando al dólar, enfermando a la economía argentina. Y los mercados. ¿Quién es el mercado? Explíquenme quién es el señor mercado que nos termina derribando la vida a todos los argentinos cuando ocurre este tipo de cuestiones. ¿Quiénes son los bancos? ¿Son las financieras? ¿Es un suprapoder que la política no puede enderezar el estado de este país? ¿Hay un poder superlativo que los comunes no conocemos? Yo me lo pregunto siempre. Quizás hay periodistas que lo pueden contar. Yo la verdad es que no entiendo. Yo camino a la calle como usted, todos los días. Veo cómo se sacrifica la gente. Veo esas miradas hacia el piso todos los días de gente que se sube al colectivo o se sube a un tren y viaja a lo mejor 2 horas para llevarse 3 mangos con 50 a su casa y poder tener un plato de comida. En una Argentina cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Yo los invito, si nos está viendo algún funcionario, si nos están viendo integrantes de la clase política, a volver sobre aquel carácter que anoche lo hablamos con Novarecio, que nos enseñaron en la secundaria. La política es el arte del bien común. Porque si no, no se metan en política. No se metan en política. La gente tiene que estar bien. ¿Cuánto hace que un político en Argentina no puede caminar por la calle, señores? O, mejor dicho, son muy pocos los políticos que pueden caminar por la calle. Seamos coherentes. Seamos coherentes porque después pasa lo del dólar de hoy. Después pasa lo del dólar. Pasa lo de las tasas exorbitantes a las que tuvo que apelar el gobierno. Pasa lo de los bonos, de las acciones. Hay empresas importantísimas que han perdido en lo que va del año un 40%. No los voy a nombrar. Basta con ir a cualquier diario digital. Vayan al diario El Cronista, que es acá de la casa, y fíjense allí, ¿no? En las acciones. Lean El Cronista, fíjense en El Cronista las acciones. Cómo se derribaron empresas, pero sólidas, de empresarios que invierten, de gente que cree en el trabajo, que genera trabajo, ¿no? Digo, ¿qué nos está pasando a los argentinos? Digo, hagamos un pacto, dejémonos de hablar del helicóptero. Hoy escuchaba a Bernie que en un streaming de Morondanga habló del helicóptero, que se sube al helicóptero. Terminemos con estos tipos, empecemos a marginarlos. Empecemos a marginarlos. La verdad, terminemos con la agresión. Seamos empáticos con el prójimo. Se lo digo al oficialismo y se lo digo a la oposición. Digo, es tiempo que los políticos tengan madurez. Que tengan madurez. Ayer los estudiantes colmaron las calles de Buenos Aires, ¿no? El gobierno se metió con algo muy sensible de la realidad argentina, que es la educación pública. La educación pública ha sido el motor fundamental de ascenso social desde hace décadas, en todos los gobiernos. En los gobiernos que vienen del 40 para acá, en todos, los democráticos, constitucionales y los de hecho, los de facto, las dictaduras, ¿no? La educación pública ha sido movilizador social. Hay familias enteras que han visto en sus hijos o nietos los primeros universitarios. ¿Te vas a meter con la universidad? Fue lamentable ver el debate de cuánto ganaba el vicerrector o no ganaba. La chicana con el ministro. Con el ministro de Economía se tiene que encargar de otra cosa. El ministro de Economía se tiene que encargar de otra cosa. Empiecen a preguntar cómo fue la salida del 2002. Pregunten de qué manera contuvieron a mucha gente cuando el dólar se fue de 1 a 4. Empiecen a preguntar qué pasó en el primer año y medio de Menem.
¿Qué hizo Menem? Que no podía dominar la hiperinflación y llegó a la convertibilidad. Busquen recetas, estudien, muchachos. Han ido a los sets de televisión a darnos cátedra, se sientan acá, se prende la luz roja, como si fuesen Moria y Susana, ¿no? En el Maipo, salen las plumas y empiezan a hablar de economía y después cuando llegan al poder no hacen nada. ¿Para qué usan la televisión? ¿Solo para tener una charla que cobran en dólares en el interior? Economistas que vienen a los sets de televisión hace años y no tienen una respuesta para el país. ¿Por qué no ofrecen la colaboración si tienen una receta para el país? Ya sé que la economía argentina está por afuera de los libros que estudiamos todos en la facultad. Pero digo, pónganse las pilas, viejo. Pónganse las pilas una vez. Yo la verdad es que venía a hablar poco en el arranque del programa de Babi, porque este es el espacio de Babi, le estamos haciendo el aguante. Pero bueno, la verdad es que ha sido un día tan intenso en materia informativa, tan intenso, ¿no? Donde, a ver, la política, no sé, le echan la culpa a la política por la economía que nos arruina todos los días. Y si es la política, entonces empecemos a hacer política. Hagámosla como corresponde a la política. Empecemos a sentarnos en una mesa. Basta de internas en el gobierno. Lo primero que tendría que haber hecho el presidente de la Nación es sentarse a una mesa con la vicepresidenta. Porque la memoria reciente de una pelea de un presidente con una vicepresidenta o con un vicepresidente nos remite a una época que no queremos volver. A ver, si la vicepresidenta, que algunos dicen tiene vuelo propio, yo lo dudo, digo, no cometió tantos errores. Lo que pasa es que yo entiendo que el gobierno de Milei llegó sin pensar que iba a llegar tan lejos. Entonces, si llegó sin pensar que iba a llegar tan lejos, es importante que le preste atención a los asesores de comunicación, si es que los hay, y le preste atención a la política y el consenso, porque en definitiva, tanto vos como nosotros queremos un país para todos.